En esta película vamos a conocer a una mujer cuyo esposo quedó paralítico después de un aparatoso accidente. Debido a su lesión, su matrimonio se convirtió en una pesadilla, y su historia de amor se vio afectada porque él ya no podía complacer a su esposa en la cama. Y escucha esto, su romance se desvaneció lentamente ya que su esposa había iniciado una historia de amor con otro señor. La historia inicia con un matrimonio, Julia y Casio, que se han casado recientemente y han venido a su casa de verano para pasar su luna de miel. Luego de hacer el amor durante unos días en la habitación de un hotel, llegan a la cima de la montaña para hacer paracaidismo. Julia estaba muy asustada y no quería saltar, así que su marido tuvo que saltar con su amigo en lugar de con su mujer. Desafortunadamente, tuvo un accidente mientras saltaba de la montaña y debido a esto, la parte inferior de su cuerpo quedó completamente paralizada. Así que, Casio ya no podía caminar y debido a este accidente, la vida de Julia se vino abajo. Luego, es llevado de vuelta a la misma granja de donde vino para su luna de miel. Su madre había contratado a un fisioterapeuta para que cuidara a su hijo, que se quedaba con él todo el tiempo para darle terapia. También hay otro hombre que hace trabajos de jardinería en esta casa, que lleva a Casio en su regazo y lo lleva de un lugar a otro. Y escucha esto, por un lado, Julia estaba muy triste porque a los pocos días de la boda su marido se paralizó. Por otro lado, él también está devastado por este accidente, ya que no pudo tener relaciones físicas con su esposa y había distancia en su relación de pareja. Él era escritor, entonces un día le dice a su esposa, te quedarás en tu habitación y yo me quedaré en la mía para poder escribir mi guión, porque siempre que estás cerca no puedo concentrarme. A Julia no le gusta que le pida que se quede lejos de él, pero se siente bien para ella estar sola en este momento. Ahora, Julia ya no tenía a nadie con quien hablar, así que va a su jardín para aprender más sobre jardinería, y al hacerlo, se convierte en su amiga. Un día, cuando ella estaba durmiendo en su habitación, su esposo la llamó a su habitación y le dijo, estuve pensando durante algún tiempo que nunca podría tener una relación física contigo en toda mi vida. Se sintió muy triste cuando dijo esto porque sabía que nunca podría ser padre o darle el placer que una esposa debería tener. Julia no estaba de acuerdo con él, así que comenzó a quitarse el vestido para hacer el amor con él. Pero Casio cierra los ojos y dice, por favor, no hagas esto. Sabes que la parte inferior de mi cuerpo está completamente paralizada. No puedo hacer nada para satisfacerte. Julia, me estás avergonzando. Entonces se dio cuenta de que, si intentaba hacer el amor con él, lo haría sentir avergonzado y humillado. Así que se fue porque no quería lastimarlo. Así que, Julia luego comenzó a tocar el piano mientras intentaba expresar su dolor. No tenía idea de que su jardinero también le estaba mirando desde atrás. Él era la única persona que podía entender su dolor. Al día siguiente, Casio se acercó a ella mientras desayunaba y le dijo, mira Julia, ahora sabes muy bien que no te puedo dar un hijo. Quiero que tengas relaciones físicas con otro hombre y te conviertas en madre para que al menos podamos ser padres. Julia estaba asustada por esta idea de Casio porque no quería tener relaciones físicas con nadie aparte de su esposo. Su esposo la estaba obligando a acostarse con un extraño, por lo que salió de la casa enojada. Ve que su vieja amiga ha venido a conocerla. Así que Julia compartió su problema con su amiga, de que mi esposo me está obligando a acostarme con otro hombre, ¿qué debo hacer con esto? Ella dice, mira, si te acuestas con varias parejas en nuestra vida, entonces no está mal, especialmente para un buen propósito. No creo que haya un problema si te conviertes en madre por acostarte con alguien que no sea tu esposo. Ahora vemos que de repente, el esposo de Julia vino aquí y estaban muy felices de verlo. Desafortunadamente, mientras hablaban, ella se burló por error de su cuerpo paralizado, lo que lo molestó mucho. Así que cuando vino a hablar con él a solas, él le preguntó, ¿por qué me insultaste? ¿Realmente disfrutaste? Ella dice, ¿cuál es el problema en esto? Todos saben que estás paralizado, no tiene sentido burlarse de eso. Aún así, se sintió muy insultado, así que le dio una bofetada en la cara con ira. Ella corre hacia su amiga y, tan pronto como la amiga de Julia la vio, se da cuenta de que algo anda mal. Ambos estaban físicamente involucrados el uno con el otro en la universidad y su relación física se reavivó en este mismo momento porque Julia estaba muy dolida. Después de eso, se hacen el amor toda la noche en la habitación. Al siguiente día, llevó a Julia al jardín para mostrársela al jardinero. Ella dice, mira lo inteligente que es. Es realmente un buen tipo y, si quieres, entonces puedes tener relaciones físicas con él. Si te quedas embarazada de él, puedes darle ese niño a tu esposo. Su amiga hablaba en serio, pero Julia lo tomó a broma y rechazó su propuesta, porque a ver, su amiga tenía que ir a Nueva York al día siguiente, por lo que Julia está sola una vez más. No quería hablar con su esposo, así que llamó a su hermana. Aquí le cuenta todo lo que su esposo la ha bofeteado y le está obligando a acostarse con otra persona para tener un hijo. Al escuchar esto,
le aconseja que termine su matrimonio. Aunque Julia está con el corazón roto, dice que no terminará su matrimonio, así como así. También el fisioterapeuta le explicó: creo que es una buena idea si comienzas a tener relaciones físicas con otra persona. Entonces puedes darle el niño a tu esposo. Todos estaban obligando a Julia a acostarse con otra persona, pero la idea de acostarse con alguien por el bien del niño era realmente repugnante para ella. Así que, Julia ahora está muy perturbada mentalmente, así que va al jardinero a hablar. Él la sostiene en sus brazos y ella llora mucho. El jardinero sabía que estaba molesta, así que la llevó a su habitación. Aquí, Julia ve una guitarra y varios poemas escritos en la pared. Ella entiende que este hombre es escritor además de músico, así que le pide que toque una música romántica para hacerla sentir mejor. Mientras tocaba la guitarra para Julia, ella comenzó a pensar que tal vez él era el hombre adecuado para embarazarla. Ella estaba considerando a este hombre como su pareja física, así que se acerca a su esposo y le dice: si quieres que me acueste con otra persona y ser madre, entonces supongo que puedo intentarlo. Encontraré un hombre que te dé un hijo. Él estaba muy feliz de escuchar esto porque ahora finalmente estaba convencida. Al día siguiente, ella va de nuevo al jardín, tan pronto como llega, lo mira a los ojos y comienza a besarlo. Luego hacen el amor el uno con el otro en la habitación. Pero cuando ella volvió en sí después de dormir con él, se sintió muy avergonzada. Julia no quería que él pensara que se acostó con él para poder quedar embarazada. Así que dice: lo que pasó entre nosotros no fue más que un error. Esto no volverá a suceder. Así que será mejor que te olvides de mí y nunca intentes acercarte a mí. Él se siente muy herido al escuchar esto, ya que siente que ella lo usó solo para relaciones físicas. A la mañana siguiente, mientras salía a caminar, se sorprendió al ver que él la estaba siguiendo, sin importar lo que estuviera pensando. Sabía que no podría controlarse cuando él estuviera cerca. Así que Julia perdió el control de sí misma y comenzó a besarlo. Cuando regresó después de hacer el amor con él en el bosque, Selena la miró con sospecha. ¿Por qué tardó tanto en regresar a casa? Esa misma noche, mientras jugaba al ajedrez, va a cerrar la ventana, pero se sorprendió al ver a Julia entrar en la habitación de David en silencio. Ahora sus sospechas se habían convertido en confirmación de que definitivamente estaba teniendo una aventura con David, y él era el mismo hombre que había ido a conocer en el bosque. Incluso después de saber todo esto, no le dice nada a su esposo. A la mañana siguiente, le dijo a su hermana: antes estaba teniendo relaciones físicas con mi jardinero, solo quería un hijo, pero ahora estoy enamorada de él. Su hermana le explica: deberías romper con él antes de que esta relación ilegítima arruine tu matrimonio. El Sion nunca aceptaría un hijo de jardinero. Fue tan difícil para Julia olvidar a David como lo fue para David olvidar a Julia. Escucha esto: David también quema la foto de él y su esposa, lo que muestra que se ha olvidado de su esposa y que realmente se ha enamorado de Julia. La forma en que miraba a Julia en casa hizo que su madre sospechara de él. Ella sabe que el jardinero está tratando de impresionar a su hija, por lo que le da unos días libres. Cuando Julia se enteró de que le había dado permiso, fue a hablar con su madre. Julia le preguntó por qué había despedido a David. Dijo que se había ido a su casa por unos días y no creas que no sé qué está pasando entre ustedes dos. Mi hijo nunca sostendrá a su sirviente hijo en su mano. Esto fue realmente molesto para Julia porque ahora estaba enamorada de él. Extraña tanto a David que se va a su habitación a dormir un rato, pero a medianoche David también regresa. Julia sabía que él regresó solo por ella, así que lo llevó adentro y le hizo el amor toda la noche. Mientras tanto, vimos que se está recuperando debido al tratamiento y los medicamentos de Selena. Finalmente, la parte inferior de su cuerpo comenzó a funcionar lentamente, pero durante el tratamiento se acercó mucho a esta chica, y finalmente, después de 2 años de tratamiento, una vez más tuvo relaciones físicas, no con su esposa, sino con esta chica. Esta chica también estaba feliz porque mientras cuidaba a Casio se había enamorado de él, pero también estaba triste porque su esposa se estaba acostando con David. Entonces, después de meses de celos, finalmente le contó sobre la aventura de su esposa con el jardinero. Muchas veces he visto a Julia yendo a su habitación a medianoche. Al escuchar esto, Casio no pudo controlar su ira. Mientras tanto, la exesposa de David acude a él en busca de ayuda, ya que su amante la golpeó muy brutalmente. Ella le suplicaba que la dejara quedarse en su casa solo por una noche, y cuando se despertó a la mañana siguiente, encontró a Julia en la cama. Enojada, le pregunta: ¿quién es esta chica con la que estás durmiendo? A esto, David responde: ¿quién crees que eres? No importa quién esté durmiendo conmigo, no eres mi esposa. Habías venido aquí solo para quedarte por una noche. Luego la insulta y la echa de su habitación. Mientras discute con su exesposa, se da cuenta de que Julia es la chica perfecta para él. Y si no podía armarse de valor para aceptar a Julia frente al mundo, nunca podría encontrar el amor en la vida.
Por tal razón, renunció a su trabajo de jardinería y se mudó a otra ciudad para encontrar un trabajo mejor antes de proponerle matrimonio a Julia. Cuando Julia se enteró de que él se había ido, ella también se acercó a su esposo y le dijo: hice lo que querías que hiciera, me acosté con un hombre y ahora estoy embarazada de su bebé, pero tengo que dejarte ahora porque quiero casarme con ese hombre. Y escucha esto, su esposo le dijo: no quería que tuvieras relaciones físicas con un hombre de clase baja, quería que encontraras a un hombre respetable. Al final, su esposo paralítico solo la estaba lastimando, pero ahora no puede vivir sin David. Si también está sintiendo remordimiento porque una decisión equivocada suya ha destruido por completo su matrimonio. Hasta aquí esta historia. Si te gusta nuestro contenido, explora nuestro canal, tenemos muchos videos para ti. No olvides suscribirte y dejarme un like.